Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá una vez más en el canal de Libertad y Progreso. Hoy vamos a estar conversando con ustedes respecto a la cuarta clase de los ciclos de estructuralismos económicos latinoamericanos. Tengo el honor de presentarles a Manuel Solanet, que vamos a estar hablando desde los planes que estuvieron en Argentina desde el primer plan quinquenal de Perón. Para los que desconocen respecto a lo que es su amplio currículum, Manuel es director de la Fundación Libertad y Progreso, ex secretario de Hacienda de la Nación, ex secretario para la modernización del Estado y además es ingeniero civil. Manuel, muchísimas gracias por este placer de poder escucharte y antes que nada, muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a todo el público que está del otro lado. Muchas gracias, Lucas. Bueno, esta es la cuarta conferencia sobre el tema de estructuralismo en Latinoamérica. Para los que no escucharon las tres anteriores, vale la pena repasar un poco este concepto de estructuralismo. ¿Quiénes son? ¿Qué es esta corriente de opinión económica? El tema es que estructural es el término que se le ha dado a esta corriente porque su interpretación de la inflación es que no respondía a razones monetarias, sino a razones estructurales, concretamente a rigideces de la oferta producidas por una mala organización de la economía. Pero el tema es mucho más vasto y extenso. Es una corriente de pensamiento que nace, en realidad nace en los 40, pero se desarrolla con más intensidad en los 60, de la mano de Raúl Presbich en la CEPAL, que fue un foco de irradiación de esta ideología, Aldo Ferrer, Fernando Enrique Cardoso, el Fernando Enrique Cardoso joven, después Fernando Enrique Cardoso se hizo más conservador, más liberal, Celso Furtado en Brasil también. Es una vertiente de pensamiento que cree que hay un dominio de las grandes potencias y que la periferia tiene inconvenientes serios de desarrollarse debido a problemas que no se han resuelto todavía, como el deterioro de los términos de intercambio, el hecho de que las producciones de exportación de los productos de los países marginales o no desarrollados pierde valor respecto a las importaciones que realiza desde los países más desarrollados, que son importaciones industriales. Bueno, todas estas ideas han prosperado y han determinado que gran parte del espectro político latinoamericano, también el argentino, las adoptara y confluyera a una visión más intervencionista de la economía, más estatista, y esto ha tenido un impulso muy grande en tanto en el partido peronista, obviamente me voy a referir a este de inicio, como en el radicalismo y en otras fuerzas políticas. Bueno, dicho esto, creo que conviene también decir que hoy nos vamos a referir a los planes, a la realización de planes económicos, a la planificación. No vamos a referirnos a las doctrinas económicas que se aplicaron sucesivamente en distintos gobiernos en Argentina y en Latinoamérica. A pesar de que se habla del plan austral o del plan Cavallo, en rigor estos fueron un conjunto de medidas de política económica que no configuraban un plan al estilo de la planificación que ha propuesto esta corriente de pensamiento estructuralista. Francia fue uno de los primeros países que encaró una planificación muy comprensiva, de todo el conjunto económico. Básicamente en la posguerra, cuando De Gaulle se hace cargo del gobierno francés, crea lo que se llamaba el comisariato del plan francés, poniendo a la cabeza a Jean Monnet, que fue un economista que durante muchos años encaró la realización de planes en Francia. Francia fue un foco también para esta corriente de pensamiento. Se consideraba que el pensamiento económico francés estaba bien, era políticamente correcto. Bueno, Francia desarrolló el primer plan entre el año 1946 y 2006. Fue un plan decenal, perdón, sí, fue un plan decenal, pero que se fue repitiendo y renovando cada tanto. Hubo 10 planes. El primero fue el plan Monet, como les dije. Esto ocurrió hasta los años 2005-2006, cuando Jacques Chirac, presidente de Francia, y Dominique Villepin, el primer ministro, tenían una orientación más liberal,
dijeron, acabemos con el comisariato del plan y con esta planificación, y lo convirtieron en un centro de análisis estratégico. O sea, el ciclo de los planificadores franceses fue del año 1946 al año 2006 concretamente. En Latinoamérica se inicia este pensamiento, esta carrera por planificar y hacer planes generales con Perón. Año 1947, fin del año 47, Perón lanza el primer plan quinquenal. Un plan que definía la ideología del movimiento peronista como un avance sobre el sector privado por parte del Estado. El leitmotiv principal del plan eran las nacionalizaciones, estatizaciones de las empresas de servicios públicos, ferrocarriles, aguas, etcétera, poniéndolo como una recuperación de activos hacia el pueblo. El plan marcó un contenido absolutamente populista. Estaba definido como un plan del pueblo y para el pueblo. El pueblo era el leitmotiv, era el sustento de todas las razones indiscutibles de la doctrina. Un anticipo de lo que muchos años después Ernesto Laclau materializó en un libro y le dio doctrina al kirchnerismo, que ha heredado bastante eficazmente, entre comillas, por supuesto, esa doctrina de los primeros planes quinquenales. No solo proponía la estatización de los servicios públicos, sino también el control de cambios, la nacionalización del comercio exterior, la creación del IAPI, que tanto daño le hizo al país. Bueno, esto era un avance sobre el sector privado y una especie de control de collar que se le puso a la economía con mucho daño. Esto iba unido a un programa proteccionista. La Argentina, de ser una economía abierta, pasó a ser una economía muy cerrada, y eso se mantuvo y se mantiene todavía. El plan también proponía una legislación laboral, fuerte intervención del gobierno, concentrando las negociaciones en sectores de la actividad económica, llevándola a ese nivel, dándole mucho poder al sector gremial, creando una estructura que Perón trajo de Italia, de la Carta del Laboro, y que todavía sigue vigente. Esto demuestra la fortaleza que tuvieron estos planes en los inicios del peronismo. Bueno, primaba ahí la teoría de la dependencia relacionada con los países centrales hacia los periféricos, y además le agregaba el ingrediente de que las oligarquías locales estaban adheridas a ese dominio, lo fomentaban y lo mantenían en beneficio propio. Una teoría obviamente errada, pero tenía un gran predicamento y generó un gran entusiasmo, y generó una brecha que todavía no se ha superado, muy bien aprovechada. Es una de las estrategias del populismo, ¿no? Siempre hay malos y buenos, siempre tiene la culpa el gobierno anterior o el gobierno exterior o los gobiernos predominantes, apoyados por alguien ahí adentro que son traidores a la patria. Bueno, esta línea de pensamiento fue la que primó en el primer plan quinquenal, que no era un plan al estilo de los planes soviéticos muy abarcativos, no había tecnología todavía para eso, pero puso sobre un papel las ideas, estas ideas que fueron las ejecutadas en la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Obras públicas hubo muy pocas. Los planes se caracterizan por plantear obras y desarrollo. La primera presidencia de Perón se caracterizó por muy pocas obras públicas, a pesar de que el gasto público aumentó fenomenalmente. Aumentó la planta de empleados públicos, aumentó el número de organismos, y las empresas estatizadas comenzaron a dar pérdidas importantes. Aumentó el personal de esas empresas sin que aumentara su producción, las maquinarias se hicieron obsoletas y así fue. Una de las pocas obras fue la iniciación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, llamado Ministro Pistarini en ese entonces,
y la autopista que conectaba ese aeropuerto con la avenida General Paz. Ese fue el primer plan quinquenal de Perón, que abarcaba el periodo 48-52. En el 52 viene el segundo plan quinquenal y viene en una situación de la Argentina complicada por la inflación, sobre todo por la inflación desatada por el déficit fiscal, la creación de dinero, la creación de moneda, como ocurre siempre con las inflaciones. El gobierno de Perón, también recordemos, por lo menos los que hemos vivido en esa época, le adjudicó la culpa de la inflación a los empresarios y a los comerciantes, que remarcaban precios. La interpretación habitual de los gobiernos populistas, que obviamente ha quedado desmentida en la realidad desde la época pretérita. El emperador Diocleciano fue el primero que instrumentó un plan generalizado de control de precios. Bueno, pero la inflación la verdad que lo asustó a Perón, y recordemos que entonces hizo ministro de Asuntos Económicos a Gómez Morales. Gómez Morales venía del Banco Central, era algo más ortodoxo y instrumentó un mecanismo más liberalizado, pero actuó sobre el sector público y para contener el déficit y la emisión de dinero. Pero el segundo plan quinquenal no fue muy distinto al del primero. Fue con un corte bien populista, notablemente populista. Cuando el ministro Gómez Morales lo anuncia, lo escribe en el Congreso, yo recogí acá un acta que es notable porque marca la época. Dice: reanudada la sesión, el ministro de Asuntos Técnicos inició la lectura de los fundamentos y el desarrollo del segundo plan quinquenal. La exposición de este informe se prolongó en sesiones sucesivas, los días martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre. Estamos hablando del año 51. Durante la lectura del informe, seguida con suma atención por los presentes, cada vez que era pronunciado el nombre del general Perón o el de la señora Eva Perón, el público aplaudía entusiastamente y victoriaba el nombre del conductor y el de la inmortal abanderada de los humildes. Bueno, esto me hace acordar al relato del episodio de hace Solzhenitsyn en Archipiélago Ura, cuando se mencionó el nombre de Stalin. Entonces hubo un aplauso y nadie se animaba a parar el aplauso. Entonces se aplaudió durante 45 minutos. El primero que bajó las manos promovió inmediatamente que todos los demás lo hicieran. Al día siguiente estaba en cárcel. Bueno, esto operó de esa manera y era el apoyo que tenía el populismo para las políticas que se enunciaban, fueran exitosas o no, generaran inflación o no. El apoyo popular tenía relación con la idea de que había un conductor que hacía un esfuerzo para el pueblo en contra de la oligarquía y la traición. Bueno, ese plan quinquenal estuvo caracterizado por una posición internacional que Perón denominó la tercera posición. A pesar de que estaba más cerca de los países colectivistas, Perón se ufanaba de estar independiente de las dos líneas de pensamiento que en el mundo primaban, el capitalismo y el colectivismo. Esa tercera posición arrastró también a un conjunto de países que conformaron un bloque internacional. Bueno, el plan quinquenal tampoco tenía una tecnología elaborada de planificación como la que se veía en el plan francés o después se vio en intentos de planificación en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, pero servía para la propaganda. Cada obra que se hacía tenía un cartel que decía segundo plan quinquenal y a eso se le agregaba Perón cumple, evita, dignifica. Y eso, los que vivimos en esa época, lo recordamos muy bien porque era una muletilla que aparecía constantemente en lugares públicos. Esto fue lo de Perón. ¿Qué pasa cuando cae Perón derrocado en el año 1955 y comienza un periodo de gobierno militar? Bueno, no hubo un intento de planificación. La línea del pensamiento económico fue, por supuesto, muy
de otro carácter. El populismo quedó atrás. Los convocados para dirigir la economía eran habían economistas o empresarios o abogados ortodoxos. Se dio importancia al tema monetario. Pero hablando de planes, se lo convocó a Raúl Prebisch. Raúl Prebisch fue el abanderado del estructuralismo, pero en su vida y en su carrera tenemos que advertir lo notable de su evolución ideológica. Fue uno de los primeros hombres del Banco Central, fue un mentor del Banco Central con personas que en ese momento estaban en una línea ortodoxa de la economía y él también. Cuando se lo convoca en el año 1956, Raúl Prebisch ya estaba en la CEPAL, ya había creado su lugar en el mundo y la CEPAL estaba caminando hacia una orientación económica estructuralista. Cuando le piden de hacer un plan para la Argentina, lo elabora en dos capítulos importantes. El primero lo denominó él moneda sana o inflación incontenible. Y el segundo era el plan de restablecimiento económico. O sea, aparecen escritos por distintas manos o por distintos Raúl Prebisch. La primera parte del plan era el Prebisch ortodoxo, el hombre que tenía un prurito de disciplina monetaria y estabilidad. La segunda parte del plan era más bien una visión heterodoxa, orientada hacia el estructuralismo, hacia el estatismo, hacia una mayor intervención en la economía. O sea, no fue demasiada utilidad este programa, pero fue interesante por la información que aportó y por las reflexiones que se hicieron, sobre todo en la primera parte del documento, que se refería a la necesidad de contener la inflación. Los puntos de ese documento eran estabilidad monetaria, necesidad de financiación, diferencia entre necesidades y recursos de financiación, etcétera, etcétera. O sea, tenía una clara preocupación por los equilibrios macroeconómicos. Los gobiernos militares, hasta el advenimiento de Frondizi, navegaron en una estructura, una teoría económica semi-ortodoxa, pero no hubo programa de privatización de las empresas que había nacionalizado Perón. El aparato estatal no se redujo sensiblemente. Yo acá quiero decir que las Fuerzas Armadas absorbieron alguna parte de estas ideas estructuralistas. Las Fuerzas Armadas tienen una propensión al nacionalismo, obviamente, sanamente también, pero cuando se tiene que hacer cargo de la economía son muy reticentes a perder el control estatal de ciertos sectores que consideran vitales, estratégicamente necesarios. De ahí que en los gobiernos militares hubo pocas privatizaciones, a pesar de que convocaron a ministros de economía más ortodoxos e intentaron hacerlas, no solo en el primer gobierno militar de la Revolución Libertadora, sino también el de la llamada Revolución Argentina y también el proceso. El movimiento privatizador vino después con Carlos Menem. Pero bueno, Frondizi es otro caso interesante, porque Frondizi toma la bandera del desarrollismo. El desarrollismo es básicamente similar, superpuesto al estructuralismo. Representantes como Aldo Ferrer se enarbolaron el desarrollismo. Se creó un instituto de IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, donde convergieron economistas importantes, muchos de los cuales después evolucionaron hacia una visión liberal, otros se mantuvieron allí, y que más o menos se enfocaban en las mismas líneas de pensamiento del primer Frondizi y del primer Rogelio Frigerio. Hay que decir también que Frondizi, luego de dejar la presidencia, o si se dice dejar, tuvo una evolución clara hacia el liberalismo. Ya en su gestión de presidente, tuvo dos ministros de Economía que son emblemáticos para el pensamiento económico liberal, como fueron Álvaro Zavalay y Roberto Alemán.
Y ahí se da una cuestión casi paradójica. Rogelio Frigerio, que era su principal mentor en materia económica, un mentor del desarrollismo, pero desde un ángulo muy práctico, muy pragmático. Frondizi había escrito un libro, Petróleo y Política, donde abogaba por la nacionalización del petróleo y la explotación por parte de una empresa nacional, pensando en que de esta forma se defendía de las grandes empresas petroleras, 6 o 7 de aquella época, que se consideraban una parte integrante del poder económico mundial de las grandes potencias. Cuando Frondizi va a la presidencia y se da cuenta de que teníamos que importar petróleo en cantidades importantes y que podíamos producirlo si nos sacábamos de encima esos complejos, se los sacó de encima. Frondizi, no sé por qué mezclo estos dos apellidos, tal vez porque Frondizi subió a través de un pacto con el peronismo y ganó las elecciones de esa forma. Pero la cuestión es que Frondizi hizo una evolución muy notable, incorporó la inversión privada en el campo petrolífero y logró el autoabastecimiento. Luego se perdió por otro componente del Partido Radical durante el gobierno de Illa cuando anuló los contratos petroleros de Frondizi. Frondizi no se dedicó a desarrollar un plan de planificación económica al estilo francés o al estilo soviético, sino más bien instrumentó un conjunto de ideas fuerza, que le han dado en la historia argentina el carácter de un estadista. Y es cierto, porque tuvo una concepción importante del Estado, supo resignar ideas y tabúes que lo habían orientado hacia una visión distinta a la que tuvo que aplicar cuando se encontró en el poder y tuvo que gobernar. Lamentablemente Frondizi fue derrocado, se inició otra gestión militar y ahí reaparece un tema que venía ya de la mano de Frondizi. Cuando Kennedy en Estados Unidos sube a la presidencia de la Nación, instrumenta un programa denominado la Alianza para el Progreso. Quería tener de su lado los países latinoamericanos, sobre todo, desarrollo, y genera un mecanismo de financiamiento blando a estos países para que desarrollen proyectos de infraestructura sobre todo. Ahora dice, vamos a tener cuidado de que estos países no dilapiden los fondos que les damos, entonces vamos a exigirle para que estos fondos sean canalizados y recibidos, que el país que aspira a tenerlos genere o cree un organismo de planificación económica. Un organismo pensando no en una planificación al estilo soviético, sino en una planificación de las inversiones públicas en infraestructura o en servicios. Esto sucede durante la gestión de Frondizi. Frondizi acepta la incorporación en la Alianza para el Progreso y crea un organismo de planificación, se llamó el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, sus siglas. Bueno, el CONADE nace en el año 1961, digo bien, con una estructura menor, dependiendo directamente de la presidencia de la Nación. Tenía por finalidad la que acabo de decir, de ordenar el gasto del Estado y sobre todo los fondos destinados provenientes de la Alianza para el Progreso. En ese sentido, en un organismo relativamente reducido. Yo ingresé al CONADE en el año 1963, cuando ya no era presidente Frondizi, sino Guido, que siguió el curso de su antecesor. Cuando gana las elecciones Arturo Illia, en el año 63, la economía pasa a ser conducida por personas que habían comprado la ideología estructuralista, las líneas de trabajo de la CEPAL, y del CONADE hace un organismo de planificación para elaborar planes de desarrollo. Va a comandar el CONADE, van a comandar 2 personas que han tenido después
actuación pública importante, Roque Carranza, ingeniero, y Bernardo Grispun, economista. Ambos le dan un impulso grande al CONADE, de unas 50 o 60 personas se lleva a 200 expertos especializados en distintas áreas y se elabora un plan de desarrollo integral. Bueno, lo muestro. Este es, vean el espesor. Era un plan integral, abarcaba proyecciones macroeconómicas globales, sectoriales, proyecciones del sector externo, toda una definición de cómo iba a funcionar la economía en los próximos 5 años a partir del año 65, abarcaba 65, 69, inclusive ambos. Bueno, fue un ejercicio muy interesante para los que trabajamos en él, pero difícil de concebir hoy día, y aún en aquella época, porque una planificación tan integral, tan exuberante, implicaba o estaba implícito el pensamiento de que esto era necesario que se cumpla. Si uno proyectaba el crecimiento del Producto Bruto en un 4 o 5% anual, había que lograr que se cumpla, pero ¿cómo vamos a cumplir eso con el manejo de la política económica simplemente? Cuando la economía era en un 60 o 70% privada. Bueno, surgen los impulsos de regulación, de manejo y también de estatización. No fueron tan marcados. El gobierno de Ilia fue un gobierno, a mi juicio, ordenado, pero sin innovaciones notables. Como les dije, hubo un paso atrás con la anulación de los contratos petroleros, perdimos el autoabastecimiento y también la visión muy estatista hizo de que no hubiera innovación en materia, obviamente, de privatizaciones, pero tampoco de desregulaciones. Después viene otro gobierno militar que mantiene el Consejo Nacional de Desarrollo y lo extiende a una organización de regiones. Ahí se hacen también algunos planes de desarrollo. El plan 71-75, ustedes dirán, ¿por qué colecciona planes? Me interesó tenerlos porque pensé que esta es una parte de la historia económica argentina interesante. Fue llamado el plan Guglielmelli porque se puso a cargo del CONADE un general Guglielmelli. Pero poco tiempo después, cuando cambia la cabeza de CONADE, que pasa a llamarse la Secretaría de Planificación, se elabora otro plan para el mismo periodo, se llamó el Plan Villanueva, porque un economista importante como Villanueva tomó a su cargo la conducción de este organismo. Bueno, estos planes no tuvieron demasiada importancia porque los ministros de Economía de aquella época no estaban en la orientación de la planificación. Yo recuerdo que, por ejemplo, Krieger Bacena, era un hombre que tenía una visión muy pragmática de la economía, pero básicamente era un monetarista, un hombre muy próximo a las ideas liberales. Funcionaba cuando el CONADE estaba funcionando a cargo de un militar o de un economista estructuralista, y había una especie de antinomia donde el ministro de Economía, que era un ministro muy abarcativo, porque en ese entonces el Ministerio de Economía abarcaba el de Obras Públicas, el de Comercio, de Industria, tenía un manejo integral de la economía. No, bueno, yo, ahora el tema personal, un grupo de economistas que estábamos en el Consejo Nacional de Desarrollo, fuimos invitados por el doctor Krieger Bacena a integrar la Dirección de Política Económica. Esto fue en el año 67, 68, dirigida por Enrique Folchini, economista notable, que hoy lamentablemente no lo tenemos con nosotros. Y trabajamos en un programa económico, pero que no tenía el carácter de un plan económico con proyecciones de macroeconomía y sectores, sino las líneas de política económica que necesitaba el ministro. Bueno, esto evoluciona
hasta que termina ese gobierno militar en el año 1973 y vuelve el peronismo. Y vuelve con un ímpetu muy fuerte hacia una ideología muy claramente de izquierda. Toma la organización que había de planificación, la potencia, y siendo presidente ya Perón de nuevo en el año 75, digo bien, produce el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Bueno, este plan trienal está imbuido de una visión purista, donde el pueblo es la base del poder y es la base de la razón. Ellos son el pueblo. Hay que liberarlo de las ataduras del imperialismo, dominio internacional. Nuevamente hay que estatizar lo que no está estatizado, hay que potenciar lo que no está intervenido, hay que intervenirlo. Uno lee esto y dice, ahora me explico lo que pasó. Ese plan lo emiten cuando era ministro de Economía Helbar, José Ben Helbar, que lo toma como suyo y trata de desarrollarlo. Este plan incluía no solo proyecciones, inversiones, etcétera, sino también una propuesta muy concreta de un plan de congelamiento de precios y salarios inicial, para lograr la estabilidad que estaba perdida. En ese momento había una inflación importante. Bueno, el plan Helbar fracasó como era de esperar. El plan económico, cuando uno lo lee ahora, las positivas fueron en realidad negativas, en realidad fue un fracaso. Encuentra las razones, como recién dije, y se convence aún más de que lo que valen son las buenas políticas económicas y no los planes elaborados con tanto detalle, etc. Bueno, esto termina en el año 76, obviamente, y empieza una nueva gestión de gobierno, donde el ministro Martínez de Oz estaba en una línea opuesta, una línea bien liberal, donde no creía en la planificación, sin duda alguna, pero había heredado el ex CONADE, que durante la gestión de Helvar había cambiado su nombre a Instituto Nacional de Planificación Económica, el INPE, con los mismos objetivos que tenía el CONADE, hacer un plan de desarrollo, mantenerlo actualizado, con aproximadamente unos 150 profesionales de muy buen nivel, que frente a un cambio en la orientación de las ideas económicas, no queda, digamos, claramente con una función. El ministro Martínez de Oz sí le asigna una función que fue la de elaborar un mecanismo de selección de la inversión pública. En el año 1976, la inversión pública estaba en alrededor de 7 puntos del Producto Bruto Interno, o sea, era casi la mitad de la inversión total del país. Y estaba desarrollándose a través de una situación muy caótica. Cada ministro había tenido una idea y había iniciado proyectos. Por ejemplo, en el área de irrigación, esto es más bien provincial que nacional, pero de ambas partes, había 105 proyectos iniciados y no terminados. Y así se podía computar una cantidad de otras grandes de obras iniciadas e inversiones comprometidas. Lo que se hizo con el INPE fue organizarlo para hacer una selección de inversiones y un plan de inversión pública. Bueno, me convocó el ministro a mí para dirigir este organismo. Yo pude hacerlo un tiempo después de su asunción porque estaba en el exterior. Y lo orientamos en ese sentido y produjimos un plan de inversión pública, plan decenal de inversión pública, que después lo fuimos actualizando, que nos permitió racionalizar enormemente
despilfarro que había en materia de inversiones, grandes proyectos, grandes ideas que se traían con mucha fuerza y que nadie se animaba a contradecirlas. Se alegaban, por ejemplo, motivos estratégicos. Esto no puede no hacerse. Motivos territoriales, regionales, a veces ningún motivo. Entonces nosotros no solo nos dedicamos a hacer esos estudios, sino también a obligar a los organismos que hacían las inversiones a desarrollarlos con una metodología bien establecida. Incorporamos a la Ley Permanente de Presupuesto un artículo, en ese momento era el artículo 13, que obligaba a todas las reparticiones y organismos del Estado que hicieran inversiones o proyectos de más de 10 millones de dólares a someterlos a un proceso de evaluación económica y presentarlos en el INPE. Nosotros analizamos si estaba bien hecho la evaluación y correspondía hacer el proceso. Bueno, paramos muchos penales ahí, que venían con gran ímpetu. Hicieron estudios donde uno puede manejar también las estadísticas de manera de que el resultado sea de una forma o de otra, pero hay alguien que puede descubrirlas y esos éramos nosotros. Así que, bueno, redujimos el nivel de inversión pública no a su efectividad. Se intentó en esa época la privatización de muchos servicios, pero había una resistencia importante por parte de las Fuerzas Armadas. Como dije hace unos minutos, tenían un criterio más estatista, más nacionalista, de manera que lo que se privatizaron fueron algunas empresas del área de fabricaciones militares, algunas empresas que habían caído en posesión estatal por no cumplir con el pago de sus préstamos al Banco Nacional de Desarrollo, etc. Pero las grandes empresas de servicios públicos permanecieron estatales. Bueno, viene el gobierno de Alfonsín. En esta materia crea una Secretaría de Planificación en el año 83 y hace un plan de desarrollo que va del año 87 al 89. Es decir, no lo hizo de entrada, sino que se demoró. Y el plan de desarrollo es un plan que abarcaba el área de infraestructura. O sea, tuvo bastante racionalidad en esta materia el gobierno de Alfonsín, no en otras materias. El gobierno, recordemos que termina con una hiperinflación. Heredó un déficit fiscal importante, pero el déficit fiscal no lo supo corregir y esto terminó en un proceso de hiperinflación con huida del dinero que todos recordamos y que fue importante en términos del daño que hizo, pero también en términos de permitir un cambio de orientación en las políticas económicas a partir del gobierno de Carlos Menem. Y ahí sí se produce un cambio de orientación que no fue bien definido de inicio de ese gobierno, pero sí poco tiempo después. No hubo más planes de desarrollo, sino que durante la gestión de Menem se mantuvo el criterio de orientar la planificación hacia la inversión pública. Se creó una oficina de evaluación de proyectos de inversión y cuidado de que no se dilapidara eso. Bueno, no hemos tenido después un desarrollo importante en materia de planificación y hay algunos efluvios. Hemos escuchado a Kicillof decir que ahora que tenemos computadoras y sistemas y el Excel, estamos en condiciones de planificar la economía in totum. De hecho, en estos momentos hay un pedido del gobierno de información de costos, de estructuras de costos. El único fin que puede tener es que alguien desde el gobierno les analice y se le ocurra decir cosas sobre eso. Diría es una misión imposible, porque es imposible analizar tantos millones de datos que cambian todos los días y sacar estos datos conclusiones que puedan imponer conductas y comportamientos o regulaciones. Pero hay que decir de que el rendimiento del kirchnerismo en el año 2003 trajo estos vientos de estatización, intervención estatal, revirtiendo muchas de las privatizaciones que se hicieron durante la gestión de Menem. La convertibilidad nos permitió tener 10 años de estabilidad, que fueron muy interesantes. La convertibilidad fue un mecanismo
y prácticamente fue una dolarización disfrazada, pero requería una condición que era que no haya financiamiento del déficit por parte del Tesoro, por parte del Banco Central, en dinero. Esto se cumplió, pero como el déficit no desapareció, se achicó mucho, cierto, con las privatizaciones, con la tarea de racionalización estatal, pero los 2 o 3 puntos del producto siguieron desde el año más o menos 94 en adelante, terminaron en un nivel de deuda que no fue soportada por el mercado de capitales internacionales, y la Argentina empezó a pagar tasas de interés más altas y finalmente el default fue muy destructivo. Pero esa historia no nos aporta datos para el tema de hoy, porque no hay, menos mal que no hay un mecanismo de planificación. Hay un sistema de inversión pública y hubo un plan de infraestructura en la gestión de la Rúa, que fue previo a la de los Kirchner, que apuntaba a las áreas abarcadas por el Ministerio de Obras Públicas en aquel entonces, a cargo del ingeniero Nicolás Gallo, que fue un plan bien hecho, elaborado para ordenar la inversión en caminos, en obras que el Estado retenía y retiene todavía. Ese tipo de planificación no es observable, es lo que hemos llamado ordenamiento de la inversión pública, ya que cuando se privatiza hay menos inversión pública, pero aún privatizando por mecanismos de concesión, el gobierno tiene la última palabra, de decir qué es lo que licita y qué es lo que no licita por concesión. Todavía hay casos en donde la obra pública no responde a un criterio económico racional. Para eso la planificación, la inversión pública es necesaria. Yo soy adepto a este tipo de planificación, por supuesto no a la del intento de planificar la economía y operar sobre esa planificación. Bueno, se nos ha ido el tiempo, quiero que haya un espacio para preguntas, así que Lucas, no sé si hay alguna, me las transmitís por favor. Permítame, eh, escucho mucho retorno, no sé si usted tiene muy fuerte el volumen, pero me escucho yo de vuelta. No, yo me escucho a mí, te escucho a vos, pero no a mí. Esta constancia de en reiteradas ocasiones intentar generar empresas públicas que en algún punto terminaron resultando en un fracaso. ¿Para usted fracasa por la imposibilidad que tiene de cálculo económico, por la falta de ausencia de sistema de precios o por la propia inexperiencia o inescrupulosidad de los funcionarios? Creo que sumaste todas las causas por las cuales fracasan. Cuando a alguien no le duele el bolsillo, empiezan a operar en sentido inverso los incentivos. Si hay que nombrar empleados porque me lo pidieron, porque este colaboró en la campaña, etcétera, lo nombro, total, uno más no importa, pero uno más se convierte en muchos más. El caso de los ferrocarriles, después de estatizados, tenían 90.000 agentes, pasaron a tener 220.000. Será un ejemplo. La política influye notablemente. Los sistemas de precios para las empresas que actúan en mercados oligopólicos o monopólicos no rigen plenamente, están sujetos a regulaciones. Cuando uno regula tarifas, la tentación del presidente o del gobierno, sobre todo al hacer una elección, es congelarlas. Está sucediendo en este momento. De manera que todo eso atenta contra un buen funcionamiento de una compañía. De manera que el fracaso estaba escrito. No hay ni que pensar mucho. Todos los incentivos operan en forma negativa. El resultado es déficit, deterioro de los servicios. Pregunta. Esto, digamos, este cliché de constantemente utilizar el Estado como impulsor de la economía, ¿es un error o es una estrategia que quizás jamás se llevó a cabo de manera correcta por justamente este problema que tienen del cambio radical de incentivos? El Estado como impulsor de la economía es una utopía.
No digo que no haya casos en donde a través de una política impositiva favorable se pueda alentar ciertos proyectos o ciertas inversiones, pero yo creo que el Estado lo mejor que puede hacer es prescindir, dejar de hacer. Los regímenes de promoción industrial, por poner un ejemplo, lo que lograron finalmente es que haya menos inversión, porque dan beneficios muy generosos para las empresas que se instalaran en determinadas provincias, en determinados sectores. El que no tenía esos beneficios no invertía, y como el fisco no tiene una capacidad infinita, a los beneficios hubo que ponerle coto, un cupo figuraba en el presupuesto. Entonces, finalmente se invertía solamente hasta el cupo, muchos otros hubieran invertido si no hubiera esta ventaja para el que obtuvo el cupo, no lo hacen. Y finalmente no solo se distorsiona, pues se hace la inversión en lugares donde no es conveniente, en sectores donde no conviene tampoco, y hay menos inversión de la que hubiera habido si no hubiera régimen. O sea, el Estado cada vez que se mete a tratar de incentivar algo, en general tiene un resultado negativo contrario al que se pretendía. Hoy por hoy se puede ver en las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dice que prácticamente, digamos, la Unión Soviética cayó por la ausencia de Excel. Y trayendo a colación esas declaraciones, dice que la planificación hoy es posible al disponer de computadoras. ¿Qué comentario le merece este tipo de declaraciones? Bueno, Kicillof está equivocado en esto como en tantas otras cosas. Hay una petición de principio, el intento de generar la idea de que el colectivismo y la planificación centralizada son posibles. No solo no son posibles porque es muy difícil hacerlas, porque hay que manejar millones de datos que cambian permanentemente hora a hora, sino porque esto esconde la intención de controlar la economía, y eso es peor todavía. Hoy día pedirle a las empresas, se lo está haciendo, información que el gobierno no tiene forma de utilizar correctamente, hacerles perder tiempo y costos a las empresas para que puedan responder a este pedido, es un absurdo. Yo creo que tampoco hoy la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética desapareció, pero a los rusos no se les ocurre hacer una planificación centralizada. Yo no sé si tampoco se les ocurre a los que todavía son colectivistas como Corea del Norte o Cuba. Ya deben de haber descubierto que aún teniendo Excel y grandes computadoras, esto no sirve para nada. En general, el movimiento de esos países, como ocurrió con China, no abandonó la línea política, pero sí la económica, y darse cuenta de que lo que funciona es el mercado. Así que a Kicillof hay que enterarlo de esta situación, que no trate de enseñarnos lo que ya está tan fracasado en el mundo. El mundo prácticamente entendió la importancia de fomentar y de permitir digamos, el libre albedrío en un mercado en los individuos. Pero justamente hay algunos países, como usted bien nombraba recién, que todavía, digamos, es como que abordan y abrazan estas ideas. En el mundo en general, ¿qué se observa o qué conclusión existe respecto a lo que es la planificación hoy en día? Como decía, hay un desengaño. Francia, que fue el padre de la planificación económica con el comisariato del plan y esto lo abandonó en el año 2006. No hay ningún otro país que tenga una organización de planificación en el mundo desarrollado. O sea, se advirtió es que esto no sirve, genera malas expectativas, genera además malas políticas económicas, porque hay un autoengaño de que si uno planifica y hace crecer el sector siderúrgico al 3,33% anual de los próximos 5 años, el que va a invertir en siderurgia dice, estos tipos me van a intervenir, van a regular el sector, lo van a querer promover o me lo van a querer hacer desistir, no sé. Pero es desalentador tener gente que está pensando en el negocio que uno tiene, que uno quiere arreglarse con la menor intervención estatal posible. Lo que deben promover los gobiernos es una reducción del aparato estatal para reducir el gasto público
para reducir los impuestos. Elaborar una estructura impositiva que sea lo menos interferente con la programación de cada sector. O sea, no tratar de orientar la economía a través de los impuestos, ni siquiera de fomentarla. Los impuestos deben ser lo menores posibles, deben estudiarse de manera de que incidan la menor manera posible en la inversión y la creación de empleo. Esto de que ahora hay como un cambio en la base ideológica del Mercosur, ¿qué opinión le remite a usted? Bueno, que nuestros socios del Mercosur han entendido mejor la cosa que nosotros. Los tres países que tenemos de socios, Paraguay, Uruguay y Brasil, están pidiéndonos que bajemos el arancel externo común, o sea, el nivel de protección que tenemos del Mercosur hacia el resto del mundo, y que se les permita a los países que lo integran hacer acuerdos de libre comercio. La Argentina está reticente porque todavía lleva esta ideología encima. Tiene que tener una protección arancelaria importante porque si no nos invaden los productos elaborados de otros países. Que además tiene que haber regulaciones intensas. El riesgo que tenemos, riesgo o no, es que los demás países del Mercosur un día digan nos fuimos. Ya hay algo de eso. Hagamos lo que nosotros queremos. Algo así pasó con el Pacto Andino y Chile, cuando Chile reorienta su política económica en los 70, estaba Chile en el Pacto Andino. El Pacto Andino imponía este tipo de condiciones, proteccionismo, regulaciones. Chile se fue del Pacto Andino. Chile tiene acuerdos de libre comercio con más de 50 países del mundo. O sea, prácticamente Chile importa bienes sin arancel. Eso le da posibilidad de exportar también y ha tenido un crecimiento económico importante, más allá de las protestas estudiantiles y las resistencias ideológicas que todavía tiene el plan económico de Chile, que fue el más exitoso de los planes latinoamericanos. El radicalismo, como movimiento, como partido, ¿lo considera posible que se corra hacia una visión un poco menos estructuralista e intervencionista, dado ya las consecuencias que directamente por el propio, digamos, las propias pruebas y las propias diferentes intervenciones que se hicieron y que no han salido como se esperaba, que se corra hacia una visión un poco más liberal? Yo creo que sí, hay una expectativa en ese sentido. La formación económica va mejorando, hay cosas que no se pueden negar, la racionalidad económica, los mercados, más está la visión de lo que ocurre en el resto del mundo. El radicalismo está asociado con el PRO, el compromiso para el cambio. Si bien en estos años los que ellos gobernaron han demostrado esas diferencias que estamos viendo y que esta pregunta marca, yo tengo la expectativa de que se constituya un movimiento de oposición que esté más orientado a las políticas modernas y racionales en materia económica, esté orientado hacia una racionalización del Estado y a una mayor eficiencia estatal. Creo que es posible conociendo muchos políticos radicales que hoy están más propensos a aceptar estas ideas, lo cual le daría a la oposición una mayor integralidad porque permitiría de que las fuerzas liberales que están fuera del centro opositor puedan asociarse a él y constituir una fuerza política más importante para las próximas elecciones, tanto las de medio término como las presidenciales. Digamos, e imagino que entre todas las experiencias que hubo de estructuralismo y de planificación en la Argentina, quizás en la visión civil o de las personas que no son economistas se escapan algunos efectos positivos. ¿Hay algo que le dejaría de este sistema de planificación en la Argentina? Yo diría que el sistema de planificación que tuvimos en los 60, en los 70, que era una formación económica importante para muchos técnicos, la enseñanza de que para poco sirve el sistema,
y la evolución hacia un sistema de evaluación de proyectos de inversión pública ha sido un camino acertado, práctico, porque se han evitado algunas inversiones que hubieran sido un mal gasto. A pesar de que este sistema ha existido y todavía perdura más o menos, hay hoy inversiones en marcha que no deben haberse iniciado nunca y que tienen un alto costo. No voy a mencionar algunas, pero las hay. Puedo asegurar que las hay, pues las conozco. Digamos, este intento constante de reivindicación del sistema de planificación por parte de algunos sectores políticos. Viste, considerando que a las pruebas se puede remitir de que normalmente fueron muchos fracasos. Es parte de convicción de querer, digamos, citando un poco a Hayek, la fatal arrogancia de hacer las cosas mejor porque lo estarían haciendo ellos, o es conveniencia meramente política. Yo creo que es convencimiento ideológico. No hay que descartar de que las posiciones políticas responden a conceptos ideológicos muy enraizados, muchos de los cuales tienen sustento en una actitud de envidia o de resentimiento y prosperan más rápidamente en esas mentes. Ideologías que tienen un componente de choque importante. Encuentran un enemigo. Los enemigos fáciles son capitales concentrados, que nadie sabe lo que son, pero se acepta que existen. Hay que matarlos, hay que liquidarlos. La oligarquía, ese tipo de cosas. Y eso lleva a posiciones incluso extremistas. Algunos economistas heterodoxos del estructuralismo han derivado a posiciones netamente marxistas. Yo recuerdo en la CEPAL, hice el curso de planificación económica en la CEPAL. El ILPE es el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, era el centro creado por Previch para funcionarios de organismos de planificación de toda Latinoamérica. Yo estuve un año allá haciendo ese curso. Siempre digo que me vacuné, pero dos de mis profesores más importantes, Pedro Buscovic y Carlos Matus, fueron luego los ministros de Economía de Allende, los dos ministros de Economía que tuvo Salvador Allende en Chile. Y ya se advertía en aquel momento que las teorías de la CEPAL derivaban claramente hacia un socialismo acentuado, hacia el marxismo. El radicalismo ha corrido esos riesgos. De hecho, Alfonsín inscribió el radicalismo en la Internacional Socialista. Esto fue hace mucho tiempo. Entonces, es necesario que haya una reversión de estas orientaciones, porque el estructuralismo con sus ideas fácilmente tiene esa derivación, ese enderezamiento por el manejo estatal de la cosa pública y de la cosa privada. Pero creo que claramente el mundo hoy está frente a orientaciones que son claramente opuestas y por el éxito de las economías de mercado no se puede discutir. Pero hay quien lo discute. Hoy leíamos la noticia de que el nuevo gobierno americano, Biden, ha hecho crecer el Estado. Es una señal de peligro, porque a veces por oposición a la otra fuerza política, el gobierno de Trump fue muy acentuadamente orientado hacia el mercado, por simple reacción opositora, por simple contraposición de ideas, puede ocurrir que se derive a un lugar que no corresponde. Ese es el riesgo. Perfecto. Muchísimas gracias por esta magistral exposición. Le quiero agradecer de verdad por el tiempo. La verdad que fue una clase magnífica. Para mí fue un placer escucharlo. Y bueno, creo que bueno, es la hora más o menos que teníamos de programa pactada. Así que de verdad que para mí, particularmente como individuo, parte de esta sociedad, fue un enorme placer y bueno, espero que del otro lado del público le haya resultado de igual manera. Gracias, Lucas. Tenemos que promover entre nosotros. Por favor, la verdad que fue de verdad, a mí me es muy grato escuchar ya la propia experiencia de todo lo que es vivir
en la política y desde lo práctico. Así que muchísimas gracias por estos espacios. Gracias. Por favor.